Muy buenas a todos los seguidores del fanatismo. Tenemos las Adidas Adizero Adios Pro 3 para analizar, una de las zapatillas más demandadas, más conocidas del mercado, una de las zapatillas con más récords que hay ahora mismo en el segmento, y que ha dado un salto de calidad ya no solo visualmente, que es realmente espectacular, una de las zapatillas que visualmente es más radical ahora mismo del mercado sin lugar a dudas. La hemos medido justo en los límites legales. Esto es una talla 10 americana, lo que es un poquito más grande que la 9, donde en teoría se miden o es el límite de los 40 milímetros. Y aunque Adidas dice que tiene 39 milímetros, lo vemos ahí, 39 milímetros o 39 milímetros y medio en la parte trasera, nosotros en esta talla 10 americana la hemos medido en 40 y 33 y medio, así que tiene un drop de 6,5 milímetros. Drop que es novedad y que luego hablaremos de por qué se ha cambiado el drop de esta zapatilla, pero quizá uno de los puntos más diferenciadores respecto a la Adios Pro 2 es la anchura de base. En la Adios Pro 2 teníamos 113 y 78 y en esta Adios Pro 3 tenemos 84 y 120. Son 7 milímetros más en la parte delantera y 6 milímetros más en la parte trasera. Todos pensaréis, se habrá ganado mucho en estabilidad y se habrá aumentado el peso. Y lo cierto es que casi ninguna de las dos. Diría que esta zapatilla es más o menos igual de estable que la 2, un poquito más estable en la parte delantera, pero en el talón más o menos lo mismo, y tampoco se ha añadido peso. Estamos hablando de que esta zapatilla pesa 229 gramos oficiales en talla 9 y 236 en esta talla 10 americana, pero nosotros calculamos que rondará realmente los 225 en talla 9. Así que es una zapatilla que no es muy pesada, tampoco es extremadamente ligera, pero pesa igual que la Adios Pro 2. ¿Cómo ha conseguido Adidas aumentar mucho la base sin aumentar el peso? Pues creo que lo veis claramente, grandes tajos que se le han hecho a la zapatilla. Adidas lo que ha hecho es estudiar mucho cómo los corredores, digamos, aterrizan o utilizan, digamos, la base de la zapatilla, por dónde recorre la zapatilla, el ciclo de pisada, dónde apoya en la zapatilla, y se ha demostrado que esta zona más trasera e interna del talón no es solo añade peso, porque aquí esto no se utiliza para nada. Esta zona se puede prescindir de ella porque tampoco aporta demasiado, y sobre todo bajo el quinto metatarso es una zona que no vamos a utilizar. Cuanto más rápido vamos a ir, más pronamos, más uso de esta zona vamos a hacer. Y lo cierto es que corriendo con ella a ritmos de 4 o más rápido no vamos ni a notar que están estos cortes. A 5 el kilómetro casi os diría que tampoco, salvo algún pronador que note esta zona un poquito desprotegida, pero aún así os diría que es muy difícil que notéis esos cortes. Pero como digo, utilizando esos cortes basados en un estudio profundo, han conseguido que la zapatilla tenga el mismo peso que antes. Como veis, en esta zona tiene un flare muy marcado, sobresale mucho. En esta zona ha recordado un poquito a las New Balance Rebel originales para dar estabilidad lateral en pleno apoyo. Luego es una zapatilla que tampoco es muy exigente con la musculatura trasera. Estas zapatillas de carbono son muy problemáticas con los gemelos y con los óleos, sobre todo porque la rigidez de la placa hace que demandemos mucho esfuerzo de los gemelos y de los óleos, sobre todo en distancias largas. Esta Adios Pro 3 es de las menos problemáticas, es una zapatilla muy exigente con esa parte, pero dentro de sus rivales es la menos exigente, sobre todo de las marcas más conocidas. Y eso se debe a varios factores. Tiene un repunte, pero no tiene un repunte muy exagerado en la parte delantera. Tampoco tiene un biselado muy exagerado en la parte trasera. Luego tenemos el elastómero de poliéster termoplástico que forma el Like Strike Pro, que le han bajado la densidad, es otro de los puntos por los que no han aumentado peso. Ahora tenemos 43 grados de dureza y es un material bastante más equilibrado. No se hunde tan de golpe, es más progresivo y luego tampoco tiene un rebote
tan exagerado como por ejemplo un Pebax. Pero por ejemplo sí que he estado comparando en la fábrica china de este material, del Like Strike Pro. Ellos tienen Pebax y tienen este TPE, y la diferencia de rebote entre el Pebax que ellos utilizan y el Like Strike Pro no es muy grande. Hay una diferencia muy pequeña, la hay, y en carrera se nota un poco, pero lo que te da este Like Strike Pro es mucho más equilibrio, es más funcional, es más fácil de llevar. Como digo, es menos problemático, se hunde menos, tiene menos desequilibrios, es un poquito más estable y logra casi el 95% del rebote que tiene un Pebax, digamos, rival directo. Más cosas. Otro de los cambios muy importantes que se han hecho en esta Adios Pro 3 son los Energy Rods. Energy Rods 2.0 se denominan. Como vemos aquí, son unas varillas de TPU reforzadas con carbono, y que a diferencia de las dos primeras versiones, en las dos primeras versiones teníamos una placa de carbono de Carbitex o de nylon. En la segunda versión no se sabía muy bien de qué era, pero bueno, era una placa que cubría toda esta zona, y luego los Energy Rods empezaban aquí en la parte de superior, bajaban y volvían a subir. Lo que ha hecho Adidas, con toda la lógica del mundo, y es algo que ya pedimos en la primera versión, es que hiciesen un sistema continuado, ya que la placa y los Energy Rods no tenían continuidad. Había una separación y eso rompía un poquito el efecto palanca, aunque no se notase mucho. A la hora de tiempos y midiendo todos los datos, al final notas que una placa de longitud completa tiene ese beneficio. Tiene otros problemas luego, pero tiene ese beneficio sobre el sistema que utilizaba Adidas. Lo que han hecho es utilizar el mismo sistema de Energy Rods, pero en vez de morir aquí, siguen hacia atrás y atrás forman una especie, Adidas lo llama como de pretzel. Las 5 varillas se unen en la parte trasera y el sistema es básicamente como una placa de carbono. Tiene muchísima rigidez, es casi imposible de flexar esta zapatilla, pero luego no tiene las partes malas o no tan malas como tienen unas placas de carbono. Por ejemplo, los Energy Rods te dan más independencia en los dedos, sobre todo a la hora de aterrizar y de progresar hacia el interior. Tienen más independencia, no tienen tantísima rigidez. Y es que en zapatillas con la placa especialmente muy rígida, muy ancha, los dedos menos fuertes, como el quinto y el cuarto, tienen la misma rigidez de placa que la que sufre el primer metatarso, que es el más fuerte, y eso no debería ser así. Es por ello que estamos viendo placas bífidas o con varias partes segmentadas, y Adidas desde el principio ha utilizado un sistema totalmente independiente para los dedos. De hecho, los Energy Rods se nota esa independencia y se nota que no son tan rígidos en ciertos movimientos como una placa de carbono. Además no tienen un repunte tan marcado, con lo que exigimos menos al gemelo, como he dicho antes. Y son muchos beneficios que da esta zapatilla con un coste muy pequeño, que es el no tener tanto o tantísimo rebote. Tiene muchísimo rebote, de las que más, pero no llega al límite, ¿vale? Como podría ser una Vaporfly. Pero es mucho más equilibrada, es mucho menos problemática, etcétera, etcétera. Es quizá el punto más fuerte que tiene la Adios Pro 3. En cuanto al drop, que se me olvidaba, se ha bajado el drop a 6,5 milímetros porque al hacer los Energy Rods continuos es mucho mejor y es mucho sacas mucho más partido a la zapatilla y a esos beneficios que te da el efecto palanca con un drop un poquito más bajo. Y ese es el motivo por el que Adidas ha decidido bajar un poquito el drop. En cuanto a la suela, tenemos en el talón dos piezas que son de 46 grados de dureza, pero debajo de una, de la cara interna, tenemos esta goma textil donde pone Adicero. Esto es una goma textil de 65 grados, así que da mucha estabilidad en esta zona a la zapatilla, esta pieza de goma textil. La pieza trasera de caucho son 2 milímetros. Aquí es donde vamos a empezar a ver el primer desgaste importante.
yo creo que es una zapatilla de que 500-600 kilómetros lo vamos a obtener sin mucho problema, si sois corredores de menos de 70 kilos incluso más, pero esta zona es donde primero vais a ver el desgaste bien marcado. Toda esta zona, como he dicho, es un caucho, un aspecto muy similar a lo que es una zapatilla de escalada, tiene muchísima adherencia, tracción no, lógicamente, porque es plano, pero tiene muchísima adherencia, sigue teniendo 46 grados de dureza y luego, reforzando, tenemos un caucho continental más grande que el Adios Pro 2, que es un poquito más firme, son 55 grados de dureza y que en el impulso nos va a garantizar que no nos vamos a resbalar, ya sea porque llueve, zonas de habituallamiento, etcétera, etcétera. Así que es una suela que no diría que es la mejor, es bastante buena a la hora de rendir, de buscar ese rendimiento, porque tiene muchísima más adherencia que otras suelas con un caucho más típico y un taqueado más clásico. Esta zapatilla agarra el asfalto como un neumático de Fórmula 1. Lo que pasa es que al ser fina en esta zona vamos a empezar a notar desgastes. A los 300 kilómetros vamos a tener casi el Like Strike asomando, pero bueno, luego tenemos otros 200-300 kilómetros a los que le podemos sacar vida a la zapatilla, ya que esta zona a ritmos altos va a ser poco importante, diría yo. En cuanto al upper, es un Zeller Mesh. Más del 50% del poliéster que se utiliza es reciclado. Como ya sabemos, Adidas se ha volcado con eso. Y luego tiene gamuza, que es muy curioso, porque en zapatillas ya de este nivel es raro verlo, pero la línea de competición de Adidas, sobre todo la Adicero, ha utilizado mucho este tipo de refuerzos y es como un guiño al pasado, y además no añade mucho peso. Luego vemos que tenemos refuerzos termosellados, un refuerzo de una costura, porque esta es una zona de mucha tensión para que la zapatilla, el upper, no rompa por aquí. Y luego interiormente veis ahí un panel perforado negro en la zona de los juanetes, en ambos lados. Lo que hace es dar ajuste toda esta zona para que el pie no nos baile dentro de la zapatilla. Es una zapatilla con una horma bastante normal, no es muy estrecha, no es muy ancha, se lleva bastante bien en ese sentido. Cordones tipo Adicero, finos, poco radicales. Esta zapatilla le falta un poco de confort, es uno de los puntos débiles que tiene. Ya sabemos que cuanto más radical hagas un coche, menos confortable va a ser, y aquí pasa lo mismo. La lengüeta también es así tipo gamuza, no va sujeta a los laterales, es uno de los puntos que menos me ha gustado. Es muy ligera, va perforada, ventila bien, igual que el upper, pero hay que dejarse un minuto atándosela para que en la parte baja no se arrugue. Aquí abajo se podría arrugar y al final con 40 kilómetros, después de 40 kilómetros, si se te arruga la lengüeta en los primeros 10, vas a tener un pequeño inconveniente ahí que al final te puede crear rozaduras, molestias, malestar, etcétera, etcétera. Pero quizá lo que, como digo, lo que más he echado de menos es un poco de confort. Sobre todo en esta zona. Estas aristas me parece un poco agresivas para algún tipo de tobillo. A mí no me ha molestado, pero se ve que son rígidas y no van protegidas. Por ejemplo, en esta zona, donde se supone que está el hueso del tobillo, pues bueno, van un poco protegidas. Aquí atrás tenemos unos acolchados muy curiosos porque en esta dirección son muy agradables, de afuera para adentro son muy agradables, pero luego de dentro para afuera, ¿veis cómo suena? Son mucho más, digamos, crean mucha más fricción para que el pie dentro cree fricción con el calcetín y no se mueva el pie. Y luego tenemos este alerón para pinzarlas, calzártelas, etcétera, etcétera, que además sirve como protección del Aquiles. Protege un poquito ahí de las aristas estas que tiene el collar. Esto, que parece una novedad, de lo más novedoso que hay en el mercado últimamente, lleva con Adidas, que yo sepa, desde 1957. Así que
Me ha resultado muy curioso verlo y me gusta ese guiño al pasado y son cosas del ADN de Adidas que pasamos por alto pero que gusta ver. Y pocas cosas más. Tiene una plantilla pegada, 3 milímetros, perforada. Es una zapatilla que no genera mucho calor, lo gestiona muy bien, ventila muy bien. Y que creo que pueden usar plantilleros con plantillas de hasta 5 milímetros. Pero más de eso lo veo potencialmente problemático en ese sentido. Pero bueno, una de las zapatillas que más me gusta porque es de las menos radicales, siendo muy rápida. Y creo que es de las compras más coherentes que se pueden hacer ahora mismo en el segmento de placas de carbono. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.